Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Antes de comenzar, quisiera hablarte de un libro que puede cambiarte la vida. Hemos estado hablando aquí de él esta temporada y la anterior, Dolor Maestro de Vida, de nuestra amiga Lourdes Ruán. Quiero leerte un pedacito del prólogo para que te des una idea de qué se trata este libro. Pon atención, presta atención. Sigue leyendo este libro, pues en él encontrarás cómo el dolor lo puedes convertir en resiliencia y cómo el aceptar ayuda no te hace menos valioso. Solo baja tus máscaras y acepta el apoyo de muchas personas de luz que están vibrando en conciencia. El dolor emocional no atendido puede llevarte a tomar decisiones que acaben con el brillo de tu magia y te aleje a tu misión de vida. El dolor físico y emocional vivido de una forma consciente siempre será tu gran maestro de vida. Y esto es solo el prólogo. Imagínate leer todo el libro. Bueno, lo puedes encontrar en Amazon.com. Recuerda, se llama Dolor Maestro de Vida y la autora es Lourdes Ruán, que la puedes encontrar en todas sus redes sociales. Te invito a que la sigas y descubras más de su mundo. Hola a todos, bienvenidos a Lengua. ¿Estás buscando una historia inspiradora e interesante? Pues este es el lugar. Hoy tenemos un súper invitado con el que llevo charlando por WhatsApp un mes o así, cuándo nos vemos, cuándo quedamos, y hoy es el día. Finalmente tengo aquí a Pablo Muskiz, que es miembro de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Es contrabajista, pero no solo ha hecho un montón de cosas. He estado ahí trasteando en internet y me he llevado sorpresas. Ya nos las contará él. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Aquí, bueno, solamente puntualizar que lo has pronunciado Muskiz, es Muskiz, con ZZ. Eso. Vale. No, es que hay gente que lo pronuncia así, a lo mejor. No, pero es Muskiz, con las dos Zetas. Vale, simplemente. Pues nada, fenomenal, estoy estupendo, vamos, nada. Todo es muy que bien. lo que no te ha contado nuestro amigo en común es que soy de México. Ah. Por eso yo es que la Ahora Z mismo. no la pronuncio. Perfecto, entonces ahora ya lo entiendo perfectamente. Efectivamente. Es que ese detalle no lo tenía yo claro. Ahora ya lo sabes. Sí, fenomenal. Pero bueno, después de más de 20 años en España, ya tendría que haber empezado a pronunciar la Z y la C. Pero bueno, a veces lo hago, sobre todo con palabras muy cotidianas como gracias. Ah, bueno, claro. Me sale así. Claro. Solito. Pero bueno, Pablo, ¿tú desde cuándo eres miembro de la Orquesta y Coro Nacionales de España? Bueno, de la orquesta, pues hace nada más que 35 años. Nada más. Digo de la Orquesta Nacional, O sea, claro. O sea, no. Nada más y nada menos, pero nada más. Antes estuviste... Sí, claro, he tenido antes estuve en otras orquestas y luego también otras actividades de tipo de pop, de jazz y eso también. Quiero decir que antes de la orquesta. O sea, claro, yo empecé ahí, podríamos decir, venía más del mundo del pop y del jazz, que es lo que tal, y luego ya me fui un poco al mundo clásico y entonces, bueno, ahí ya pues eso. Y estaba en otras orquestas, en la orquesta de Euskadi y la Orquesta Sinfónica de Madrid también, aparte de la Nacional. Ahí es nada. Y si tú vienes del mundo del jazz y del pop, ¿cómo acabaste en el mundo clásico? Pues mira, es una historia un poco rara. Yo tocaba el bajo eléctrico, yo empecé tocando la guitarra, todo por mi cuenta, ¿vale? Y el bajo eléctrico también. ¿Qué pasa? Que como a mí me encantaba el jazz, y era mi pasión, eso, tocaba con el bajo, pero realmente el tema es que, claro, el contrabajo en el jazz, el bajo también, el bajo por supuesto, pero el contrabajo en el jazz, pues muy interesante y hay mucha gente que prefiere que toques los temas con contrabajo que con bajo eléctrico. Entonces lo tengo que agradecer a Jorge Pardo, que es una eminencia, un músico famosísimo y fantástico, que me insistía, me decía, es que tienes que tocar el contrabajo. Que sí, que tocas el bajo eléctrico, pero tienes que tocar el contrabajo. Bien, entonces, un día me llamó y me dijo, oye, estoy dando clases en una escuela y no te lo vas a creer, pero hay un contrabajo en una esquina puesto ahí muerto de risa. Y yo, bueno, ¿y qué pero dice? abandonado. Sí, bueno, no, un músico, luego me he enterado años más tarde, hace poco me he enterado que era un saxofonista que estaba dando como alumno, lo llevó allí y dijo, oye, dejo aquí un contrabajo de forma, en fin, pues eso. Nada.
Sí, lo donó, eso más o menos, eso es. Entonces me dijo, tienes que venir y tocar. Yo, pero si no quiero que tú vienes, tú tocas, tú nos acompañas en la clase. Yo estoy dando clase y ahora digo, vamos a tocar tal tema. Y tú, aunque es 2 notas tal. Y por culpa de él, entre comillas, empecé a ir allí. Era muy interesante porque además encima él daba clases de armonía, de todo. O sea, me venía encima de maravilla, ¿no? Lo siguiente, o sea, era... y entonces tocaba y, bueno, vamos a tocar un tema de jazz. Y yo ahí con el contrabajo, claro, en ese momento me resultaba muy duro, muy incómodo, no tenía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahora ya viene la parte curiosa. Digo, bueno, pues voy a dar clases, que me den clases de técnica de contrabajo. Y empecé a buscar contrabajistas en aquella época en Madrid y nadie me quería dar clase. Esto es auténtico. Es cosa que nunca lo entendí y se los tengo que agradecer por otra parte. Porque yo cogí y dije, bueno, pues como nadie me quiere dar clase, yo decía, no lo entendía. Cogí y dije, bueno, pues me matriculo en el conservatorio. Digo, el que esté, yo no le conocía ni al profesor ni nada. Digo, bueno, el que está en el conservatorio me tiene que dar clase sí o sí. Porque ya le cara claro, era muy buena. Pues pase usted y toque. Y entonces, por eso, me empecé a meter en el mundo clásico, porque ahí es cuando aprendí a tocar el arco con contrabajo, pero el contrabajo con arco, lo he dicho mal. Y ahí es donde un poco, me empecé a meter en el mundo clásico, a tener que tocar cosas clásicas. Y empecé a estudiar clásico a lo bestia mientras compaginaba, bueno, pues con jazz, con otras, sobre todo ya con jazz, y eso es cuando lo que estaba tocando, más que pop. Y entonces pues me vino genial, porque claro, empecé tal, y me hice 3 años en uno, o sea, me hice cuarto, quinto y sexto de contrabajo en un solo año. Y eso me abrió el mundo de las orquestas y de poder opositar y poder hacer pruebas. O sea, en un momento rápido ya o sea, como que en 4 años, podríamos decir, ya me metí en el mundo profesional del clásico. Y a partir de ahí, bueno, pues ya fue un poco toda mi historia del clásico. Empecé, hice unas audiciones para la Orquesta Nacional, me contrataron, pero por semanas, ahí no tenía plaza fija. Y luego ya, bueno, en fin, ya podríamos seguir contando. O sea, fue una historia un poco rocambolesca, una historia rocambolesca, sí. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió? Pues yo empecé con trabajo muy tarde, empecé con 18 años. ¿Tarde? ¿Te parece tarde? Que tarde, sí, no, tarde me refiero tal y como está hoy en día el asunto. Y solfeo con 17. O sea, hoy en día, si yo fuese a un conservatorio con 17 años a estudiar primero solfeo, se partirían de risa y me dirían, mire, usted, hombre, váyase a privado, váyase por una escuela privada, pero usted dedíquese a otra cosa, pero no se dedica a la música. Y mucho menos empezando, hoy en día con 18 años nadie, y bueno, el solfeo mucho menos, el solfeo 17 años ya nadie, vamos, te dicen que te dediques a otra ¿En serio? Historia. ¿Eres muy mayor para eso? Sí, ahora mismo sí, ahora mismo los niños, o sea, la gente empieza, los chavales, o sea, niños, niñas, más o menos, 8 años, sí, es cuando se empieza. 8 años, claro. Claro. Entonces, si tú llegas a decir que quieres empezar a estudiar primero de solfeo con 17 años... Te van a decir, viene usted un poco tarde ya. Viene usted un pelín tarde, no me... ya que se dedica o piense en otra cuestión. Pero tú, cuando tenías 8 años, ¿te planteabas ser músico, por ejemplo? No, en absoluto. Claro. No. Yo empecé con 8 años la guitarra, porque mi padre tenía una guitarra que él no la tocaba, no tenía idea, pero uno de mis hermanos mayores, somos familia numerosa, somos 9 hermanos. Yo soy de los pequeños, ¿vale? Entonces, mi hermano, los mayores, le dijo a mi padre, quiero tocar la guitarra. Y mi padre decía, pues yo no tengo ni idea. Bueno, y entonces mi padre le dijo, bueno, pues te voy a contratar a un profesor. Trajo un profesor y entonces, ¿qué pasaba? Que le daba clase a mi hermano. A mí me empezó a encantar, yo con 8 años, claro, nos llevamos 9 años de diferencia. O sea que, claro, mi hermano era un tío ya con bigote, vamos, podemos decir, yo era un chavalín de enano de 8 años, ¿no? Entonces mi hermano, yo le decía, enséñame lo que te ha enseñado. Entonces él luego dejaba ahí la guitarra, yo la cogía la guitarra yo solo y pim pam, y pim pam, y pim pam. Entonces, y ahí empecé. Con 8 años yo tocaba todo, claro, luego ya, pero todo por mi cosa, lo que me enseñaba mi hermano más o menos, y iba haciendo mis historias, claro. ¿Has sido autodidacta en la guitarra? Totalmente. Y en el contrabajo al principio? No, y el bajo, luego con 14. El bajo. Claro, es que yo empecé luego con el bajo eléctrico, que eso fue con 14 años, estaba de vacaciones en el verano en el Escorial. Tenía un amigo que dice, mi padre me ha regalado una batería. Y yo, ¿cómo? En aquel entonces era, ¿que te ha regalado una batería tu padre? Y dice, y además nos deja el garaje donde mete el coche, que él dice que no va a meter el coche, que nos lo deja como local, que si queremos. Claro, yo era, en aquel momento era como en verano, y había uno que tocaba la guitarra.
Entonces dijimos, ¿y quién es el bajista para hacer un trío? Batería, o sea, guitarra, bajo y batería. Entonces otro de mis hermanos, como son familia numerosa, tenía un bajo por ahí como el de Paul McCartney, es así, con forma de violín muy bonito. Y yo le dije, oye, mira, que he hecho un grupo y que cojo el bajo. Y me dijo, sí, nada, porque nos llevamos fenomenal la familia, o sea, todo es de todos, un poco, que no es que es mi bajo y tal. Y entonces yo, por eso me pasé al bajo. O sea, yo el bajo realmente, yo tocaba la guitarra. Yo tocaba todos los temas de los Beatles, todo, no sé, o sea, esa era mi historia. Entonces empecé con el bajo a los 14 años así, pero autodidacta, claro. Yo cogí el bajo, no tenía profesor, no había YouTube, como ahora. No te podías poner un tutorial de YouTube. No me podía poner nada. Lo único que tenía que era escuchar los discos. Esas eran mis clases, era poner un disco, escucharlo como decía, pues mira, aquí Paul McCartney hace esto, o lo que sea, o el bajista tal. Y entonces yo cogía el bajo y lo sacaba de oído todo, que yo no sabía solfeo todavía. Claro, yo con 14 años no tenía ni idea de solfeo ni de nada. Claro. Entonces, bueno, estudié armonía, eso sí, eso sí me ayudó. Estudié la teoría de la armonía, pero no nada más, simplemente pues los acordes, todo eso. Y entonces empecé con 14 y con 17, vamos, yo sé, si no te cuento, vamos, si no me paras, cuando veas. Sí, cuéntanos. Con 17 le eché mucho morro, fui a una tienda que se llamaba Leturiaga, que estaba en Madrid, en la carretera baja de San Pablo. Y había entonces, era la época, era el YouTube, el YouTube, esto de entonces, que ponían un cartelón ahí enorme, la gente pinchaba papeles, necesito guitarra, vendo amplificador, claro, no es como ahora que Wallapop, todo esto, hombre, claro. Hoy en día es una maravilla. Bueno, ¿qué pasó? Que yo veía un cartel que ponía, necesitamos bajista profesional, y dije, ese soy yo. Le eché morro, yo soy un tío muy tímido, de verdad, y muy tal. Pero en ese momento, no sé, tuve un punto de estos de echarle morro y dije, pues voy a llamar. Yo con 17 años digo, pues voy a llamar y ¿por qué no? Total, para que me digan que no. Entonces llamé, me empezaron a preguntar, ¿y tú dónde has tocado? Y yo me empecé a inventar grupos. No, pues mira, he tocado con los no sé qué, con los... Claro, es que ¿qué le iba a decir? Pues he tocado con unos amigos del verano en el Escorial, joder. Me iba a decir, mira, chaval, olvídate. Entonces me dijeron, vale, hombre, pues, digo, sí, he tocado tal. Entonces me dijeron, bueno, pues tenemos que hacer una prueba. Y dije, sí, claro, fenomenal, cuando queráis. Entonces me llevaron a unos locales que estaban aquí, o sea, en Madrid, yo soy de Madrid. Y aparecí allí y apareció era un famoso. Yo les veía en la tele y digo, anda, pero si esto es para un grupo de famoso. Uh-huh. Y entonces me hicieron la prueba, ahí con el batería, el guitarra, yo no conocía a nadie, yo fui con mi bajo y dijeron, a tocar, y nos pusimos ahí a tocar en el local de ensayo, y nada, yo me fui, pasaron unos días, yo dije, pues nada, no me han llamado y tal, y de repente me llamaron, oye, que te contratamos, y entonces ahí empezó mi carrera profesional, con 17 años. Wow. Claro, mi padre me tuvo que hacer una autorización, porque claro, yo era menor de edad, claro, tocábamos en discotecas, imagínate, lógico, esta era, bueno, puedo decirlo, el grupo, además era Ana y Johnny. Eso Ana te iba a preguntar, el nombre del grupo. Claro. Ana y Johnny. Ana y Johnny, la gente más o menos de mi edad dicen, Ana y Johnny, no me lo puedo creer, qué maravilla, tal, que tocaste con Ana y Johnny, tal, sí. Era un dúo, son pareja, vamos, o sea, pareja de verdad, aparte de pareja profesional, son pareja y nada, yo empecé con ellos, claro, para mí fue fantástico, fue un cambio, meterme en el mundo profesional, lo que era de repente salir de estar con los amigos en el Escorial, ahí en un cuarto, en un garaje, de pronto a salir de verdad y decir, no, que esto va en serio, que es un escenario, que está lleno de público, que tienes que tocar, tal, empezar a viajar, las giras, el no sé qué, ese fue mi primer grupo, mi primer trabajo profesional. Wow, ¿cuántos años estuviste con ellos? No, estuve un año. Porque ya más o menos sí, es que luego, claro, yo empezaba estudiando a la vez, estaba estudiando Derecho. La carrera, yo iba para abogado en principio. ¿En serio? O sea, nada que ver. No, claro. Yo estaba estudiando, compaginando con Derecho. Entonces, bueno, pues claro, yo llegaba a un momento y decía, es que no estoy, claro, las giras tal, era imposible estudiar. Total que dije, bueno, y paré un poco. Dije, bueno, esto tengo que parar porque es que si no, una cosa a la otra. Pero las cosas de la vida, cuando estaba no sé qué, estaba ya en segundo, me parece,
me llama el reverendo muy famoso reverendo que ha trabajado con Wyoming en un programa de televisión, caiga quien caiga, decía, maestro reverendo. Claro, porque el reverendo me suena que es un cura. Bueno, no, suena reverendo, no, la historia la puedo contar, bueno, ya falleció, muy, muy triste, pero el reverendo, yo le conocía desde los 14 años. Era amigo mío y claro, nosotros tocábamos juntos y tocábamos cosas y tal, no, pero claro, estaban todos aficionados. Y entonces me llamó y me dice, oye, mira, que es que yo conozco a los de Desmadre 75, de Saca el Whisky Chelly, que eso sí lo conoce todo el mundo. Sí. Y que, oye, necesitan músicos para la gira, que si te interesa. Claro, yo en principio era, madre mía, otra vez meterme en giras, tal, pero claro, era un caramelo, digo, desde el madre, con lo famoso que es, que estaban todos los sitios sonando, todas las discotecas, o sea, era... Y entonces con el reverendo, además que el reverendo, claro, me llevaba fenomenal, y le dije, pues vale, pues venga. Y entonces, estuve ahí un año también con el Desmadre 75 haciendo giras, y es fantástico, igual, vamos, con el Johnny también, Pero escucha, ¿y a tu padre no se le cayó el pelo cuando le dijiste, totalmente, me voy de gira? Pues mira, es una historia, pues mira, esta pregunta, pues te voy a decir, en mi casa fue un bombazo. A mi padre y mi madre se quedaron perplejos porque yo hubo un momento... No, o sea, las giras, ellos no se lo tomaban tan... bueno, a ver, veían que no estudiaba y me decían, oye, a ver qué pasa con la carrera y tal, no sé qué, derecho, bueno, en fin. Pero que ya el problema fue cuando yo tomé la decisión de dejarlo, porque me di cuenta y dije, o me dedico en serio a esto de la música a lo bestia, o me dedico en serio al derecho. Pero digo, esto es una chapuza, ni al final una cosa ni la otra. Entonces le dije a mis padres, oye, mira, yo me quiero dedicar a la música. Eso fue como si una bomba atómica más o menos hubiese caído en casa. No, de verdad. ¿Cuántos años tenías? 18, 19, estaba ahí, claro. Sí, 19, ya cuando empecé a estudiar contrabajo, ya tenía un poquito de contrabajo. Y además es que yo veía que tocaba, que profesionalmente, que tocaba jazz, que tocaba tal, y que era realmente lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Entonces, ahí fue un drama, sí. Mi padre, mi padre me dijo, hombre, o sea, era un disgusto tremendo. Me dijo, oye, lo único que te pido es que esto te lo tomes muy en serio. Claro, mi padre estaba aterrorizado, diciendo, este tío ahora se me ha vuelto loco. Tengo 9 hijos maravillosos y uno se me ha vuelto loco de repente, que se quiere dedicar a la música, este está loco. Y entonces, mi madre, esto lo me enteré años después, se fue a hablar con su padre. Esto es interesante lo que cuento porque lo voy a unir con otra cosa. Uh-huh. Se fue a hablar con, o sea, por supuesto, mi madre, bueno, estaba aterrorizada, estaba pensando, y se fue a hablar con su padre, que mi abuelo entonces, yo lo recuerdo así, encantador, pero era como un tío muy serio, todo muy formal y tal, ¿no? Era un poco ese carácter. Y se fue a hablar con él y le dijo, fíjate lo que me pasa, mi niño ahora se ha vuelto loco y tal. Y mi abuelo le dijo, bueno, vamos a ver, tú le ves a él con pasión, tú le ves, o sea, que no es un capricho, o sea, que está vagando, o sea, tú ves que lo que hace está como loco. Y dijo mi madre, no, como loco no, está todo el día estudiando, todo el día tocando el bajo, todo el día está obsesionado prácticamente con eso y no hace casi, bueno, otra cosa y tal. Y entonces mi abuelo le dijo, pues déjale, no hay nada peor en la vida que quitar a alguien una ilusión, que tiene una pasión por algo, que tú ves de verdad que tiene una pasión, no que es un capricho, que es un vago, o sea, vago en el sentido de, sí, que hace esto, pero que luego está todo el día de broma o anda sin hacer nada. Entonces, mi madre y eso, bueno, le tranquilizó mucho, se me ha contado una de mis hermanas, que yo no me había enterado de esa historia. Y eso le tranquilizó mucho, fue como, oye, pues, y esto ha servido de inspiración, bueno, ya tengo esto, lo enlazo, pues que tengo un amigo en Japón, en la Universidad de Kioto, y me pone como ejemplo todos los años, porque él ve que hay muchos alumnos, él es profesor ahí en la universidad, y entonces él ve que hay muchos alumnos que no les interesa lo más mínimo. Que les pasa un poco, pues eso, como me pasa a mí con el derecho, que sí, o sea, a mí el derecho me gustaba, no tenía ningún problema, pero que no es lo que yo quiero. Entonces este amigo mío me pone todos los años de ejemplo, incluso pone una foto mía en la universidad y explica, mira, este es amigo mío desde los 14 años, me cuenta mi historia, todo lo que te he contado ahora lo cuenta allí y dice que es fantástico, porque él me contó, he hablado con él hace poco, que este año, el año pasado, pero en el curso anterior, que se acercó uno y le dijo, mire, yo me pasa esto, yo lo que quiero es dibujar, a mí me apasiona el dibujo,
Y entonces se lo llevó al despacho y dijo, vale, ¿a ti te gusta el dibujo? Sí, pues a ver, hazme un retrato. Dice así, claro, él hace ese tipo de cosas así un poco... Y le dice, bueno, me hizo un retrato, dice, en un momento, dice que yo me quedé alucinado, precioso, una cosa increíble. Y dice, bueno, y fui a hablar yo con sus padres. Dice, pero claro, Japón, dice, es un mundo muy, muy distinto, o sea, hay mucho protocolo, muy tal, o sea, no es tan fácil. Y entonces allí el protocolo fue, bueno, pues él se fue a hablar con los padres y dice, bueno, que está encantado, está trabajando ahora en manga, estos que hacen Tamoyón, y trabaja ahí, que bueno, que le escribió hace poco, bueno, que está entusiasmado, que le ha cambiado su vida, que está, bueno, como loco, que le agradece muchísimo. O sea, bueno, y entonces todos los años que dice, como ya me lo sé, después todos los años hay un momento, dice, cuando llevo unos meses, digo, bueno, os voy a contar una historia. Así, entonces cuenta mi historia. De eso, de lo que es la pasión por algo y que te lleva. Es una muy, muy buena historia. Bueno, a mí me ha ido bien, también puede haber ido mal, ¿no? Pero bueno, es un poco el concepto más que, o sea, la idea esa, ¿no? Dice algo, pero también te tiene que apasionar, no tiene que ser un poco, o sea, tienes algo que tú ves que alguien, vamos, lo digo por alguien que tenga un hijo que diga, madre mía. Yo qué sé, favorecido mis padres. Claro, alguien nos estará escuchando pensando, ostras, pues mi hijo, mi hija está igual loco por está igual, cosa y no estudia lo que tiene que estudiar. Exacto, y no estudia, claro. Sí, lo que pasa es que una cosa es eso, la pasión, y otra cosa es que, bueno, tú seas así un poco, que no quieres estudiar porque lo que quieres es ver la tele todo el día. Eso es distinto. Esa es otra historia. Es otra historia. Hablando de tu amigo docente, tú también has sido docente. Bueno, sí, pero poco, sí. He estado, alguna vez, sí, yo la docencia la he hecho, pero no es, ¿ves? No es mi pasión. Lo has hecho, pero no te ha encantado. No, a mí no. Hay compañeros tengo compañeros y eso que les encanta. Yo realmente, lo he hecho, pero siempre, bueno, porque me han invitado, oye, pues puedes venir de profesor y tal, pues vale, voy. Pero realmente yo reconozco que a mí lo que me gusta es tocar. O sea, mi pasión es tocar. A mí me encanta tocar. A mí me dices ahora toca y yo me pongo a tocar y no sé, yo me acuerdo de tocando en Clamores, que es un club que está aquí en Madrid. Sí, me acuerdo famoso, es sí, mítico. Famosísimo, vamos. Pues después de tocar el concierto salimos, fuimos a un bar que estaba en la esquina, claro, yo con el contrabajo ahí cargando, lo que ponemos y tal, y me dice la camarera, ay, soy músico, jo, qué bonito el contrabajo, tal, es que yo qué sé, pues digo, me estoy acordando ahora. Y dice, jo, es que a mí me encanta cantar bossa novas y tal, y digo, oye, pues ahora mismo, entonces desenfundé el contrabajo y pues te digo, a mí me encanta, y nos pusimos, mira, ella cantando bossa nova, la gente pasando, servían una cerveza, una bossa nova, tal, la gente, bueno, montamos una fiesta en el bar, estaba, claro, encantada, decía, wow, qué maravilla esto, ¿no? O sea, que a mí eso sí me gusta, o sea, no tengo ningún problema. Pero la docencia, ahora me parece interesantísima y además me parece fundamental. Yo admiro a los profesores, o sea, los que están dando clase y tal, a mí me parece que es algo que no se valora quizás, de mi punto de vista, suficiente. Pero tú marcas totalmente las pautas para muchísima gente para el futuro. Y tenía que ser mucho más tenía que estar mucho más valorado. Que lo está, ¿no? Pero para mí es más todavía. Pero bueno, en fin. Así que sí. Debería de ser más. Pero entonces, podemos decir, porque tú te pasas la vida de gira con la Orquesta Nacional de España, ensayando, tocando en un sitio y en otro. Para ti no es un trabajo realmente. O sea, tú eres un afortunado. O sea... Eso no vale. No, bueno, que yo soy un afortunado, eso lo tengo claro. Eso lo tengo cristalino, vamos. Yo cuando la gente me dice tal, digo, mira, yo tengo una suerte que es haber encontrado algo que me apasionaba y que lo he podido hacer, claro. Porque ese es el tema, que hay gente que por desgracia, por circunstancias X de su vida, económica o personales o tal, no digo, cualquier actividad que le apasione. Claro, hombre, lo que pasa es que esto que dices, hay mucha gente que dice, pero es que a ti, y tú cobras por hacer algo que te gusta. Y digo, hombre, claro, es que hay mucha gente que casi se enfada. Pues tú no deberías de cobrar. Y digo, hombre, si te parece, pues, no, pero hay gente que te lo dice un poquito medio en serio. Esto, claro, pero es verdad que yo le digo a la gente, digo, vosotros vais a los conciertos, vale, muy bien. Tú, por ejemplo, de qué sea, da igual, jazz, clásico, pop. Tú ves, el clásico, por ejemplo, sobre todo, que se ves a todos con el frac y todo como muy así. Pero digo, realmente, o sea, no os imagináis el trabajo que hay detrás, el esfuerzo, hay días que vienes pues con dolor de cabeza y tienes que salir, o sea, quiero decir, lo que pasa es que se hace tan bonito en el escenario
que claro, el espectador lo ve y dice, ¡buah! Esto es una pasada, ¿no? Esto qué fácil, además, te ven tocar y dice, bueno, déjame, ¿no? Te ven, o sea, lo ven tú ves a un violinista, un contrabajo tocar y dice, bueno, pues esto, déjame el contrabajo y lo toco ahora y ya lo toco yo, sí, tan ya natural. Lo toco yo. Claro. Sí, pero eso me ha pasado, me ha pasado de estar en casa y me acuerdo un amigo de uno de mis hermanos que dijo un día, pues si es que eso es muy fácil y tal. Yo le dije, vale, digo, sí, hombre, yo te he visto tocar a ti, he visto tal, y eso es muy fácil. Entonces yo le dije, vale, pues mira, te voy a dejar el arco, te vienes con el contrabajo, digo, si eres capaz de pasar el arco una sola nota sin que se corte el sonido, te regalo el contrabajo. Y él dijo, tal, llegó, mira, una risa, no, imposible, no podía, es que no podía ni nada. Yo le dije, ¿te das cuenta? Digo, ¿te das cuenta? O sea, tú lo ves muy fácil, pero te das cuenta lo difícil que es, que no puedes ni una nota, alguna cuerda al aire. O sea, es un poco ese tema, ¿no? Que dices, hay mucho trabajo ahí detrás. Buah, muchísimo. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de horas que hay detrás primero para tocar y bueno, y luego pues tienes que preparar los programas que tocas con la orquesta o pues si haces alguna cosa privada o tal, lo que sea, tienes que estar estudiando como un loco. Claro. Porque además, algo súper interesante es ¿cuántos miembros sois en la orquesta? Pues mira, en la orquesta, la plantilla son 119. Parece que es ahora mismo. Tú imagínate claro. que por lo que sea uno de ellos no se pone a estudiar o claro. tiene un mal día, o sea, echa a perder el trabajo del resto. No, mira, lo que acabas de decir exactamente es lo que yo le digo a las personas. O sea, es una sincronización. O sea, a ver, no estamos, depende de la obra, claro. Pero a lo mejor en el escenario puede haber momentos que haya, por ejemplo, 90, 100 personas. Bueno, y da igual, aunque sean 60, sí me da igual. Pero lo que acabas de decir es muy importante, que eso es lo que muchas veces no entiende cuando se lo explicas a alguien. Dice, mira, es una sincronización tan perfecta que en el momento que alguien no se sincronice de forma adecuada, tira el trabajo, pero no te puedes imaginar. Puedes tirar a todos los compañeros, a los 100. O sea, estamos tocando 80, pues 79. Yo toco mal y los 79 se pueden ir, se puede montar una increíble. Y eso es ahí hay mucha tensión y claro, por eso hay tanto trabajo detrás. Es imprescindible tener un trabajo tremendo detrás, porque es que si no llegas ahí y un fallo tuyo, un despiste, no sé qué, pues bueno, aquello se puede montar una importante, sí. ¿Cómo sí. cuántos ensayos se requieren antes de un concierto? Bueno, nosotros estamos haciendo normalmente, depende, no es lo mismo ópera, por ejemplo, ópera hay más ensayos porque son más largas, las óperas luego más. Las óperas, por ejemplo, tienen la parte de escena, de tal, o sea, es mucho más. Pero bueno, lo que es sinfónico, que es lo que hago yo en la Nacional, pues para que te hagas un poco la idea, o sea, son miércoles y jueves, hacemos 5 horas, bueno, son partidas, no van seguidas, ¿vale? Son como en dos bloques. He dicho miércoles y jueves, y luego el viernes por la mañana es ensayo general, y el viernes ya estás tocando el concierto. O sea que realmente hay hay poco ensayo, o sea, va justo. Pero claro, por eso tienes que ser gente profesional, tienes una parte de trabajo, claro, individual. O sea, yo cuando voy al ensayo ya me he estudiado mi parte, lo que es lo mío. Ahora tienes ya que ponerlo con todos, ¿no? Pero claro, evidentemente es es importante el estudiarte lo primero para luego cuando llegues allí, lo tuyo tú lo tocas, pero ya, tienes que sincronizarte y no solamente con toda la orquesta, sino con los propios compañeros. Ten en cuenta que yo toco el contrabajo, pero somos 8 contrabajistas. O sea, que los 8 tenemos que sonar como uno. O sea, que ya es la sincronización, ya empieza por tus propios instrumentos. Tienes a 7 colegas que tienen que sonar, te tienes que sincronizar con ellos y a la vez, una vez que parece que es un contrabajo muy gordo, claro, un contrabajo, y así los violines, etcétera, ¿no? O sea, tienes luego que sincronizar con el resto de la orquesta y eso que genera una dificultad bastante importante. Me imagino que también aquí cuenta mucho el trabajo del director, ¿no? Sí, hombre, los directores, claro, muy importante, sí. Sí, claro, el director, un buen director, pues facilita mucho. Un mal director, madre mía, no, es horrible, claro, bueno, después de lo que he dicho, pues la gente, cualquiera que lo escuche, podría decir, pues claro, porque la sincronización no consigue sincronizar bien y empieza a generar tensión en el grupo, o sea, en toda la orquesta, quiero decir, y generas tensión y genera, claro, problemas. En cuanto uno dude, dice, uy, yo creo que el director está marcando esto mal o está bien, pues ya has generado una tensión terrible. Y ya puedes inducir incluso al fallo, al error de un músico. Y eso, pues, es una cadena que se transmite a los demás, ¿no? Claro. Qué complicado. Pero bueno, tú llevas haciéndolo esto muchísimos años. Eres ya un experto. Sí. No, eso sí, claro, ya
ya llegas, ves a un director, todos mis compañeros, vamos, que son todos fantásticos, tocan de maravilla. En los 3 primeros minutos o 5 minutos ya sabes si el director te va a dar problemas esa semana con dolor de cabeza o la cosa va a ir más o menos bien. O sea, enseguida lo ves, te das cuenta del gesto, la manera de trabajarlo, de tal, ya más o menos dices, madre mía, la semana que me viene con o dices, no, bueno, esta semana yo creo que va a ir bien, esto va a estar más o menos bien, pero vamos, sí, la experiencia. Fluirá. Sí, fluirá, exacto, esto fluirá. No, sí. Estás escuchando Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. ¿Estás 100% dedicado ahora mismo a la música clásica o también tienes por ahí tus bolos de jazz y demás? Tengo bolos de jazz, sí. Sí, claro. No, yo el jazz no lo... O sea, a mí el jazz me vuelve loco. Entonces, lo que pasa es que es verdad que compaginarlo con el clásico, el problema más que nada es el tema de los horarios. Es decir, que... claro, muchas veces alguien te dice, oye, ¿puedes venir a hacer esto de jazz? Mira, nos vamos a tocar a Salamanca, tal. Es que no puedo, es que estoy con la Orquesta Nacional. Y a veces los horarios de los clubs y tal. Hace poco toqué en un club en Madrid, que fue muy bueno, pero digo para que veas cómo compagino. Toqué, no me acuerdo qué programa era con la Orquesta Nacional, con el frac, salgo corriendo, me cambio como un loco, tiro ahí casi la ropa en la taquilla, salgo, cojo un taxi, le digo, por favor, mire, es que me están esperando en un club en Madrid para que llegue para tocar jazz. ¿Qué me dice usted? Entonces el taxista fue muy bueno porque, usted toca aquí en la Orquesta Nacional, es que me encanta la música. Cuando llegó al club me dijo, pero bueno, si aparco el coche, me quedo a escuchar su concierto de jazz. Y yo le dije, si usted aparca, y no encontraba el pobre sitio. Y le dije, yo le invito a la entrada, no se preocupe. Y claro, llegué, estaba todo el público esperando, todo el mundo sentado, los músicos en el escenario y yo corriendo, bueno, ya ha llegado el contrabajista. Entonces, quiero decir que a veces, no siempre, pero a veces pasa un poco ese problema. Por eso digo que toco jazz, pero no todo lo que quisiera porque por cuestión de tiempo. Por cuestión de tiempo. Lo que sí hago es que tengo un amigo que hace jams en su casa, en un piso privado, y entonces lo hace en 3 semanas. Entonces ahí sí que toco prácticamente todas las semanas. Es una maravilla porque es en plan, en un piso, tiene piano, tiene todo, amplificador, contrabajo, todo. Y ahí para músicos, vamos, fantásticos todo el mundo, y ahí hacemos jams tranquilamente. Ahí sí. Wow. Oye, con lo cual, eso por favor invítame un día. Hombre, sí. Además la invita, claro, es privado. O sea, puedes ir, pero puedes ir de siempre con alguien músico, o sea, no hay entrada, no hay conocido, claro. Claro, el cual está muy bien el ambiente porque es un ambiente muy relajado, muy divertido, es en un piso. Ahí sabes que todo el mundo que está es porque ha venido por el pianista o por lo que sea, o por mí o lo que sea. Y entonces el ambiente es muy, muy distendido. Cada uno lleva algo de comer o de beber. La única regla es que lleves algo. O sea, que si te vienes un día, pues una cuña de queso, por poner un ejemplo. Llegas ahí, tú pones tu cuña y otro puede traer una botella de vino, pero todo muy barato, o sea, una cosa... Sí. Y cenamos. Qué bien. Y ya se cena, sí. Pablo, ¿tú has probado el guacamole? Sí, que me encanta. Bueno, es que no has probado mi guacamole. Bueno, eso es, deseando, bueno, pues mira, te vienes un día y traes el guacamole. Fenomenal. Eso, bueno, puede ser un bombazo eso. Tenemos un trato hecho. Tenemos el trato, ahí está el trato, ya está todo. Sí, hay gente que dice, he hecho unas croquetas o lo que sea. Y claro, bueno, está siempre delicioso, mucho mejor que comprado, ¿no? Oye, qué bien vives, Pablo, ¿eh? No, qué bien vives tú. No, hombre, tampoco. Bueno, no vivo mal, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Hombre, te dedicas a lo que te gusta. Sí, eso es verdad. Tocas... en una orquesta fantástica, sí, eso también, sí. No toco jazz con gente de muchísimo nivel, o sea, los que están tocando jazz en el circuito de jazz, etcétera, o sea, que os quiero decir que eso sí es verdad que tengo la suerte de tocar y trabajar en algo algo que me gusta. También es verdad que hay días que son cansados, y también es verdad que hay obras que tocas a veces que no son exactamente lo que más te gusta, claro, es lógico, no solo faltaba que siempre toques lo que te gusta, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, forma parte normal, pero dentro de eso, bueno, es una maravilla. Sí, la verdad es que ser músico profesional, lo que he dicho antes, es duro, tienes que estudiar mucho, hay mucha tensión en el escenario. Esa es la parte un poco dura, podríamos decir,
del trabajo y que estás estudiando toda la vida. Cuando yo empecé a trabajar, yo me acuerdo que veía claro, yo era un jovencito, ¿vale? Yo veía a los mayores y decía, qué bien, cuando llegue a su edad ya tendré el repertorio hecho, ¿no? Ya prácticamente será para mí, pues bueno, llegar y tocar así, ja. Yo, claro, ahora además que está muy de moda cada vez más tocar obras nuevas y tal, digo, madre mía, estoy estudiando casi más que de joven. Pero claro, llego y muchas veces son obras sí, porque cada vez sacan más cosas que no se ha tocado, cosas modernas, y digo, madre mía, no paro de estudiar. Y ese es el único problema del músico. Que es verdad que tienes a nivel profesional. ¿Lo disfrutas? ¿Te gusta? Sí, pero que ese es un poco esclavo, ¿eh? Esa es la parte de... Eso es el poquito por sacar la parte negativa, no es que sea negativa, me refiero pesada, ¿no? Del trabajo es eso. Es que no te puedes relajar así tranquilamente, vamos. Estás siempre estudiando y pendiente. Con todo este ritmo de vida que llevas, ¿te ha dado tiempo de ser el vicepresidente nacional? Sí. Del Sindicato Profesional de Músicos. Sí, exacto, sí. Yo siempre he estado muy metido en las comisiones de las orquestas, las comisiones artísticas, estuve también, he sido un poco muy metido en todas esas cuestiones, sí, siempre. Y entonces contacté con el Sindicato Profesional de Músicos y me ofrecieron en su momento. Me dijeron, oye, pues mira, podría ser... Y ha sido una etapa porque el sindicato, por desgracia, quiero aprovechar para decir que los músicos realmente es un poco triste en el sentido que hemos tenido prácticamente el sindicato ha parado porque no hay suficientes afiliaciones y económicamente es inviable ya. Entonces había un dinero, un remanente y tal, y se ha tenido un poco que paralizar la historia. Porque, los músicos entienden... Aquí hago una pequeña crítica a mis colegas a nivel general tienen un poco un concepto de que, el músico y sindicarse como que no va muy unido eso. Y es un tremendo error, porque yo llevo tanta vida metido en esto, luchando por mis compañeros, en todas las orquestas, a todos los niveles, que creo que es muy importante, es al revés, es justo lo contrario. Tenemos que aprender de los ingleses, por ejemplo. Tienen unos sindicatos maravillosos. Claro, yo he ido, a través de este sindicato, a reuniones internacionales, ¿vale? De la Federación Internacional de Músicos, porque este sindicato, junto con comisiones obreras, es el único sindicato que está metido pertenece a la Federación Internacional de Músicos, y es interesantísimo. Claro, cuando vas a estas reuniones, tú ves cómo funcionan a nivel europeo, o a nivel mundial, perdón, porque no solamente europeo, y claro, te das cuenta que dices, qué maravilla. Te salen los sindicatos ingleses. Hemos conseguido no sé qué, estamos no sé cuántos. Te salen los sindicatos alemanes, tal. Claro, sales tú y dices, pues somos 4 gatos y la gente no se quiere afiliar. Es como, dice, joder. Dice, ¿y eso? Pues porque no entiendo, o sea, es como... Pero entonces, ¿qué pasa con los músicos en España? Pues, eso me gustaría preguntarles a ellos. No, yo creo que hay un problema, de verdad, sinceramente, que para mí el problema que he encontrado un poco es que la palabra sindicato... O sea, los músicos en España, todos se consideran artistas, que lo son, por supuesto. Yo puedo hablar de músico a músico. Hay gente que dice, no, vamos a ver, yo soy músico también. Y puedo hablar a otro músico a la cara. Le puedo decir, mira, tú y yo somos artistas. Los dos somos artistas. Si nadie niega esa parte. Pero hay una parte muy importante que son los contratos, la seguridad social, las jubilaciones, etcétera, que eso es muy importante. Forma parte, o sea, tú eres artista, pero tienes que pagar el coche, la hipoteca, etcétera. Entonces, y además hay una serie de reivindicaciones o de una serie de poder reunirte, por ejemplo, con el gobierno que esté en ese momento y plantearle cuestiones de mejora para los músicos en general, derechos de los músicos y tal. Pero no lo ven, es como, es que un sindicato, es que eso, a mí muchos músicos me han dicho, es que un sindicato, eso es para otro tipo de trabajos y tal. Yo, que no. Y los ingleses que tienen los mejores sindicatos, es una joya de sindicatos eso. Y ellos lo llaman sindicatos y no tienen ningún problema en llamarlo sindicato. De hecho, te puedo contar algo muy triste, es que cuando estuvo el COVID, esto es muy triste. ¿Qué pasó? Claro, ya lo sabemos todos, nos encerraron en casa, empezaron a llamar al sindicato muchísimos músicos que no estaban ni afiliados, Pero ahí sí que decidimos en el sindicato atender a todo el mundo. Daba igual que estuvieses o no afiliado. Era como, oye, mira, esto es una situación terrible,
Y no vamos a empezar aquí con la ficha. ¿Estás afiliado o no? No. Atendemos a todo el mundo. Bueno, pues no te puedes imaginar la cantidad de llamadas que hubo de músicos. Oye, ¿qué pasa? Que si tengo derecho, porque salió un Real Decreto, esto fue en marzo, ¿te acuerdas? Bueno, pues salió un Real Decreto, creo que fue el 5 de mayo, lo estoy diciendo de memoria, en el cual a las ayudas para músicos y tal. Llamaban y no tenían derecho ninguno. Y decían, pero ¿cómo no voy a tener si yo llevo, yo qué sé, 25 años de músico? Y nosotros le decíamos, ¿pero tú has cotizado? No. Ah, ya, claro. Digo, pues entonces, ¿cómo vas a cobrar? ¿No os dais cuenta que si llevas 25 años trabajando y has cotizado 3 veces, el gobierno entiende o alguien entiende que tú dirás que eres músico y que has trabajado 25 años, pero a efectos legales, a efectos de jubilaciones, a efectos eso de ayudas, de prestaciones. Claro, no hay pruebas. No hay pruebas, no te van a dar un duro. Bueno, la gente desesperada. Y nosotros decíamos, ¿pero qué queréis que hagamos? Es que tú no... Y claro, había algunos que sí. Oye, yo he cotizado. Ah, muy bien. Toda la asesoría jurídica que tenemos. Oye, pues ponte en contacto, que te estudie tu caso y pues para eso, para indicarte pues cómo tienes que hacer, los papeleos o lo que sea, toda la gestión. Pero no hay manera. Ahí sí hubo una subida, un pico de afiliación, y luego acabó el COVID y otra vez igual. Y entonces la gente quiere cobrar en negro, la gran mayoría no quieren cotizar porque tal, ya, pero si es que no es esto, no es un tema. Hace poco, yo hablando con un músico, muy triste, me dice, ¿te vas a jubilar? Yo, sí, pues ya me queda tal. Bueno, oye, pues, ¿y qué tal la pensión? Digo, bueno, pues yo he cotizado toda la vida, pues bien, me va a quedar la pensión estupenda y tal, ¿no? Y me dice, pues, a mí es que me queda, he mirado y no me queda nada. O sea, está el SOBIES, ¿no? No sé cómo se llama ahora así, que es la mínima pensión. Y le digo, ¿y pero has cotizado? Dice, no, yo nunca he cotizado. He cotizado muy poco. Y digo, pues pero es que es la mentalidad del artista en general, ¿no? No, y del músico en general. Y mira, voy a aprovechar, perdona, cuento esta historia que es muy triste, pero me pasa a mí personalmente, que viene un poco a reflejar el tema de los músicos. Yo voy a hacer un bolo de jazz, esto era de jazz. Y cuando termina el bolo, no voy a decir el nombre, por supuesto, me viene el que lo organizaba y me dice, oye, mira, perdona, ¿te importa si tu caché se lo damos a uno de los músicos? Un músico que yo nunca había tocado con él, pero un músico súper famoso, no puedo decir, por supuesto no voy a decir el nombre. Un músico famoso, vamos, yo le conocía perfectamente de tal, había tocado en todos los sitios con todo el mundo. Y me dice, y claro, me quedo perplejo y le digo, oye, ¿yo por qué le voy a dar mi caché si yo he venido aquí a tocar? ¿Esto a qué viene? Me dice, es que es lo que pasa. Dice, que no tiene un duro, que es que no le ha quedado la pensión. Y claro, me quedo de piedra y digo, bueno, pero vamos a ver, que no tiene pensión. Dice, me digo, pero si este tío ha tocado, dice, ya, pero es que no ha cotizado nada, no ha hecho nada y ahora está, que nada, le pagan un mínimo de no sé cuánto, no me acuerdo ahora cuánto es, y eso es lo que tiene para vivir. Entonces, si no te importa, le das tu caché. Eso lo di. Pero eso sí, le dije, oye, mira, la próxima vez me lo dices antes de venir a tocar. Lo único que te agradecería que me digas, oye, vas a venir y le vas a donar tu caché a este músico. Y luego yo ya tomo la decisión, si lo hago o no voy. Pero no me lo digas ya después del concierto porque, hombre, me parece un poco... En fin, pero bueno, es un poco una situación que viene un poco a reflejar esa artista, ese concepto un poco lo que pasa en España. Y en otros países es justo lo contrario. Y hay un compañero de la orquesta que vino de Inglaterra y lo primero que hizo fue afiliarse y me dijo, pero aquí, y me dice, oye, que me afilio. Y yo, fenomenal. Al sindicato le digo, me dice, pero aquí no se afilia a todo el mundo. Y le digo, no, dice, pero ¿cómo que no se afilia a todo el mundo? Y ahora él venía del mundo anglosajón y no podía entender que aquí la gente no se afiliase. Así que bueno, es muy triste, pero no hay esa mentalidad. Y entonces, pues bueno, de verdad que es muy difícil. Y es difícil, o sea, es una pena porque, bueno. Tú sigues siendo miembro del sindicato, ¿no? No, sí, del sindicato de músicos, sí. Lo que pasa es que digo, lo hemos puesto en pausa porque no hay dinero. Entonces lo hemos dejado ahí. O sea, existe, pero... Claro, existe, lo hemos dejado la página web en funcionamiento, pues si alguien quiere contactar. Pero claro, la asesoría jurídica, claro, la gente tiene que entender que hay una asesoría jurídica que cobra. Hemos tenido que cancelarla. Hay gente que nos llama. Yo intento ayudar dentro de mis conocimientos. Pero claro, siempre le digo, oye, yo no soy abogado, que iba para abogado, pero no soy abogado. no llegué a terminar. No llegué a terminar la carrera, ni mucho menos.
pero intentas, hombre, hay cosas que te las sabes o que tal, y intentas ayudar, pero dices, oye, pero es que ya no tenemos asesoría jurídica que te pueda... Pero si es que además, voy a decir esto de verdad es muy triste, el sindicato estábamos cobrando 50 euros al año para afiliarte con asesoría jurídica incluida, asesoría jurídica. Yo pregunto a cualquier músico, oye, cuando tengas un conflicto un día que no te pagan en un local, o lo que sea, o quieres hacer... ¿Cuánto te cobra un abogado por hacer una consulta? Es que aquí no se hace una consulta, aquí hacemos la consulta, hacemos escritos, hacemos todo incluido. Hombre, si vas a juicio ya no, porque eso son costas, etcétera, ya lo aclarábamos. Si esto acaba en un juicio, las costas, etcétera, eso ya, el sindicato no tiene dinero para asumir eso. Pero todo el papeleo, escritos al sitio, etcétera, etcétera, todo incluido por ese dinero, por favor, pero yo decía, pero si es que un abogado, una sola consulta ya te está cobrando el doble. Claro. Por ir a decir, oiga, que tengo un problema, que me pasa esto. Pues no hay manera, no lo veían, no lo ven, no, y sigue igual, no, hay una asociación por ahí de músicos y tal, que he hablado con ellos y la gente se afilia un poco, le gusta más lo de la palabra asociación, eso sí les gusta más, pero sí, porque sí, más que la palabra sindicato. De hecho, alguien que tiene mala prensa la palabra, ¿no? Eso es que en España, efectivamente, yo creo que la palabra sindicato, por cuestiones que todos sabemos de todo lo que ha habido y cosas y tal, que en ciertos sectores pues tiene como mala fama. Dices, ya bueno, pero a mí qué me cuentas, pero esto es un sindicato que es de músicos, que se sostiene solamente con las afiliaciones de músicos. No tiene ninguna ayuda estatal, ni de la comunidad autónoma, de no sé qué, nada, cero. La gente tiene que entender pero si es que es un dinero, si tú te lo gastas hoy en día, te vas a tomar unas cañas, 2 raciones de tal, y ya te has gastado ese dinero. Efectivamente. Y en cambio estás protegido. O sea, es más protegido, estás asesorado, no es que estés protegido como tal. Estás asesorado en caso de que te haga falta, y 2, pues bueno, tienes gente que a lo mejor puede luchar, puede hablar con esto, hacer lo otro, ¿no? Entonces, es que hay gente que me decía, bueno, pero es que puede pasar el año y no lo he utilizado. Y yo le decía, bueno, pero esto es como un seguro de vida. Lo mejor es tener un seguro de vida y no utilizarlo hasta que te mueras, o sea, que te mueras muy viejecito. Pero si es al revés, es como el seguro de un coche. Claro. Dice, es que estoy pagando un seguro de un coche. Yo les decía, digo, vamos a ver, que es lo mismo. Tú estás pagando un seguro de un coche y es que no has tenido no tienes que dar ningún parte. Enhorabuena. O sea, claro. Felicidades. Tú eres músico, no has tenido nunca que utilizar el sindicato para tal. Enhorabuena. Eso es que siempre has tenido suerte, te han pagado correctamente, todos los contratos han sido correctos y pues nada, felicidades. No lo entienden. Esperemos que esta situación cambie tarde que temprano, porque si no... Yo lo veo, en España lo veo complicado, Lo veo complicado. No hay, de verdad, no hay un espíritu de esto y habría que, no sé, hacer una campaña, ojo, una cosa entre músicos, pero claro, es que cuesta mucho dinero eso. Y no hay dinero, claro, es que esa es la otra parte. No hay dinero para... El principal problema. Claro. Bueno, ojalá que cambies la situación. Sí. Pablo, tienes que recomendarnos 4 cosas. Una película, un libro, una serie y un disco. Pues mira, bueno, yo hay una película que a mí me encantó en su día, me sigue encantando y que hay gente que me ha dicho que se ha dormido viéndola, pero bueno, no importa. No, de verdad. Incluso hay alguno que me ha dicho que la ha empezado a ver y que la ha dejado a la mitad y que no podía verla. Okay. Que a mí me fascina porque además cuando le explicas a la gente un poco el contenido y las cuestiones, y además que está muy de moda una parte de ella, pero fíjate, a mí ya en su día me apasionó, que es 2001, una odisea del espacio. Bueno, es que es un clásico. Bueno, sí, pues no, pues perdona, pues hay gente joven que yo le digo tal y dicen, pero es que claro, ahí hay unos temas, ahora por ejemplo la inteligencia artificial que está ahora todo el mundo inteligencia artificial, les digo, bueno chicos, no sé si habéis visto la película 2001, una odisea del espacio, o sea, esa película ya planteó, muy bien planteado el tema de la inteligencia artificial. Claro, cuando el ordenador pues se revela, etcétera, ¿no? Y luego el tema, bueno, perdona vamos, no sé si es decir la película ya está o decir por qué. No, sí, luego, cuéntanos. Y luego la parte religiosa, que es un tema que yo también me apasiona y he hecho muchas cuestiones. Bueno, esto sería para otro día hablar de ese tema. Sí, no mezclar. Claro, yo le digo a la gente, es que vosotros te habéis quedado con el monolito ahí, ese negro, pero es que eso tiene un significado muy profundo. Mucho más que el monolito, y ahí que llega un mono y toca el monolito. No, hombre, no, es que... Entonces, claro, cuando le explicas a la gente y el contenido del ser humano y de lo que significa el monolito y tal, ya dicen,
esto tal, digo, bueno, pues ahora vas y te ves la película. Vuélvela a ver con otra visión, claro. exacta perspectiva, y con la inteligencia artificial en el monolito, y ya verás que la película, y luego además me enteré un día, esto no lo sabía yo en su momento, que el 90 y tantos, no sé, una barbaridad, el 98% o algo así, de lo que sucede en la película, lo que se ve, es como realmente las cosas suceden en el espacio. Quiero decir, estamos acostumbrados a la guerra de las galaxias, esto, ¿no? Que sale fuego de los motores y tal, no, eso en el espacio no funciona así. O sea, la película, un día yo no lo sabía, que todo está hecho, está tan bien hecha, que cuidaron que si tú vas caminando por una nave, o sea, todo va en pues eso, la gravedad o cómo se mueven las naves y tal, todo está pensado, prácticamente creo en la totalidad de la película, que cumple las reglas del espacio, de si tú te movieses en el espacio. Wow. O sea, que es curioso. Sí, eso no lo sabía yo, y lo leí, vamos, eso se puede buscar en la Wikipedia, seguro. Es un peliculón. Sí, es un peliculón, ¿no? Y que hay gente que dice, tal, digo, no, tú, es una película más allá. No, a mí sobre todo, hombre, películas que me impactó, quiero decir, que a mucha gente dice, bueno, hay miles de películas y tal, pero bueno, como me has dicho, una película... Muy buena recomendación. ¿Qué libro nos vas a recomendar? Bueno, pues claro, esto no vale, vas a decir, se llama El Contrabajo. De verdad. Va a decir alguien, ¡oh, qué fácil! Es de Suskind. Suskind es el que escribió El Perfume. Uh-huh. El mismo que escribió El Perfume, sí que es muy famoso. Y tú dirás, bueno, pues el contrabajo, eres contrabajista. No, es que es un libro que lo recomiendo. Es un monólogo. Es un libro, nada, te lo lees en una tarde. O sea, si eres un buen lector, te lo lees en una tarde, y si no, en 2 días te lo has leído. Pero yo lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro que igual, si te quedas en la superficie del libro, dices, pues vaya rollo de libro. Pero es un libro de un contrabajista, ¿vale? Está en su casa, él toca en la ópera y está preparándose simplemente. Es un monólogo donde él está con el contrabajo y va a tocar a la ópera. Se va a estar preparando, se está vistiendo para ir. Entonces el trasfondo del libro viene un poco a reflejar claro, utiliza el contrabajo, que es un poco lo que sucede en la realidad, no en el jazz, cuidado, en el clásico, que es como toda esa gente que está trabajando, hombre, lo estoy destrozando un poco el libro, pero bueno, todos esos trabajos que son fundamentales, que son maravillosos, que tal, y lo poco reconocido que se está. Con lo cual, yo creo que mucha gente en este momento se está sintiendo reflejo. El que está escuchando esto dirá, eso me pasa a mí en el trabajo, lo importante y tal, y a mí no me reconoce en mi trabajo. Y es fundamental. Entonces, está muy bien hecho por Suskind, porque coge el contrabajo, que es como el fundamento de la orquesta, armónico, etcétera, de ritmo, de tal, y lo traslada. O sea, es una manera de poder extrapolarlo a la sociedad, que es, por desgracia, la mayoría de la gente. O sea, las estrellas, el jefe de la empresa, no sé qué, la estrellita de tal, sí, pero toda esa gente que trabaja a diario, que dice, madre mía, tal, pues esos, ahí en el libro está muy bien reflejado. Y lo hizo el Brujo, el actor, el Brujo. Sí. Lo ha hecho en monólogo varias veces. Lo recomiendo si alguien, porque el Brujo lo hace. Yo fui a verle y me lo pasé, vamos, lo hace de maravilla, no lo siguiente. Y si lo vuelve a hacer, yo de vez en cuando le sigo para ver si lo hace, yo recomiendo que lo vayan a ver al Brujo a hacer el contrabajo. De cabeza iremos si lo vemos por ahí anunciado. Sí, de verdad, si no, pues ya el Brujo, el contrabajo, qué rollo. No, al revés. Vete a verlo, merece la pena, de verdad. Okay. ¿Y de serie qué nos vas a recomendar? Pues mira, de serie, a mí la que me encanta, que para mí es una copia de otra serie que me encantaba, que yo le veía, es la de Black Mirror. Uh-huh. Que para mí es un poco como la de Más allá del límite. Viene a ser un poco, no sé, que esa serie es muy antigua. La de Más allá del límite es la de no le pasa nada a su televisor. Se sale así que se mueve. Los mayores lo sabrán qué series, que salía así como se empezaba la televisión, como si estuviese estropeando la tele, ¿no? Sí, creo que en inglés se llama The Twilight Zone. Pues puede ser, bueno, no sé. Y a mí me encanta esa idea o sea, primero que son capítulos, con lo cual, o sea, a mí es un protagonista, muy series larguísimas, y que luego plantea cuestiones, o sea, me gusta porque son futuristas, claro, pero siempre con un trasfondo muy interesante. A mí, claro, cuando vi esto dije, pues como la de, o sea, casi, bueno, realmente estoy recomendando 2, pero para mí es que es un poco lo mismo, pero en plan moderno, claro. Digo Black Mirror porque es pero Más allá del límite, igual plantea, utilizando la ciencia ficción, pero plantea cuestiones filosóficas, cuestiones de traición, de mil cosas, ¿no? Siempre enfocado a el planeta Tierra puede ser destruido, tal, o sea, está muy bien, porque además los finales, como yo digo, no es, qué bonito, tal, no, puede ser, el final es,
vete tú a saber, puede acabar muy bien, puede acabar muy mal, puede acabar... Pero vamos, que te deja pensando, ¿no? Sí, a mí me encanta esa serie, sí. Y que es una cosa que te deja pensar, te plantea una situación y te deja un punto ahí que puede ser o de filosofía o de hechos reales, o sea, no sé, o de cuestiones del ser humano, pero eso en un entorno pues así un poco, bueno, de ciencia ficción, vamos. O sea, fenomenal. Buena recomendación. ¿Y de música? ¿De disco? Bueno, de disco, a ver, yo el disco, claro, pero eso es un disco para mí, igual, es como lo de la película. A mí había un disco que el cerebro me hizo pum. Que es un disco de King Crimson, que es In the Court of the Crimson King, que es una chica que sale con la boca, así que se le ve como... A mí ese disco, claro, estamos hablando de hace muchísimos años, me lo pasó un amigo, me dijo, oye, tienes que escuchar esto. Y fue para mí como si fuese una revelación, ¿no? O sea, fue como de repente, porque claro, yo estaba muy metido con el tema del pop, escuchaba cosas de jazz y tal, pero ese disco de repente fue como, madre mía, o sea, qué maravilla de música y de conceptos, o sea, me abrió la mente. Bueno, de hecho, acto seguido hice un grupo de rock sinfónico, que es, o sea, quiero decir que me pareció fascinante ese disco, de verdad, ¿eh? Eso en cuanto, quizás como disco de sonido, que también eso, pero bueno, no vale, pues me has dicho uno, pero bueno, voy a decir, porque una cosa es musicalmente, que suena de maravilla ese disco, suena increíble, el de King Crimson. Pero el otro disco es el de Pink Floyd, el de Dark Side of the Moon. Otro clásico. Bueno, otro clásico. Ese me lo trajo mi prima de Estados Unidos, tengo unos primos norteamericanos que viven allí. Y me lo trajo, vino de vacaciones y acababa de salir en Estados Unidos, en España todavía no estaba, y me lo trajo para mí. La pobre se lo trajo el viaje, la maleta, todo el disco, y a mí me impresionó el sonido. O sea, el sonido de ese disco, la edición en ese momento, a mí me dejó perplejo. O sea, y bueno, la música es fantástica, pero digo, como sonido, como si alguien así decir, un sonido trabajado y tal, igual, esos dos discos, uno más musical, pues decir, más por el concepto musical, aunque Pink Floyd también, por supuesto, ¿no? Por supuesto, es un grupazo increíble, vamos. Pero sí que me impactó, el sonido de ese disco es algo fascinante. O sea, en ese momento, y a lo mejor, pues ya, claro, hay cuestiones más así, ¿no? Hombre, sigue siendo bastante impactante a día de hoy. Sí. No, es que es un disco, una obra maestra. Es que es increíble el sonido que sacaron ahí. Cómo lo trabajaron, una cosa... Y ahora mismo, te dedicas a tocar música clásica, óperas, tal, haces jam sessions de jazz. Sí. ¿Tienes tiempo de escuchar música? ¿Qué escuchas? Sí, pues mira, yo escucho mucho jazz. Ok. Escucho. Pues mira, una buena pregunta. Yo lo que hago es clásico, lo utilizo más para nivel profesional. O sea, es decir, si voy a tocar una obra que no la conozco hoy en día, claro, no es como cuando yo empecé, que era imposible encontrar nada, pues no había. O sea, ahora sí, o me lo busco por Spotify, o bueno, por cualquier plataforma, lo que sea, lo busco, lo escucho, me lo a partitura, lo estudio, tal. Lo hago un poco más, porque luego lo voy a tocar, no sé, claro, entonces. Y luego yo cuando voy en el coche o tal, tengo mis listas de esto, me pongo jazz. Pero intento jazz así, poco clásico quizás, fíjate. Aunque me encanta el jazz moderno y tal, por supuesto, ¿no? De todos estos grupos, a lo mejor, yo que sé, Weather Report, tal, bueno, que ya están, Weather Report ya es muy antiguo. Pero me refiero que me pongo así, sí, yo escucho muchísimo jazz. ¿Cuál sería un disco o un artista de jazz que te haya marcado? Pues mira, de jazz, hombre, de ver de jazz, claro, me ha marcado los clásicos de siempre, me refiero, eso por supuesto. Y hay una cantante ahora que Jane Monheit, es que no sé si se pronuncia así o cómo es, que me encanta. Y esa la tengo, por ejemplo, ahora mismo, que es actual, y tiene una voz, a mí me fascina. Y bueno, pues la sigo, vamos, de estas que cuando saca discos, claro, ahora ya más listas, porque más utilizadas, claro, esto se ha perdido un poco, o sea, del disco, el concepto del disco que teníamos antes, ¿no? Y luego no, de clásicos, a mí siempre, claro, bueno, no sé, me ha encantado. Yo era muy de Yellow Jackets, de Weather Report, ese tipo de jazz, por ejemplo, o sea, es un jazz que, claro, no todo el mundo le gusta, que son grupos un poco de jazz, pero muy más modernitos, ¿no? Era en ese momento como una cosa un poco así. Pero bueno, el clásico es que todo, Duke Ellington, tal, no sé qué, es que podríamos estar aquí diciendo nombres sin parar. Imagínate, claro, Charlie Parker, no sé qué, claro, madre mía, esto es para otro capítulo Efectivamente, otra edición del podcast.
Bueno, Pablo, Sí. es un placer conocerte, espero conocerte en vivo algún día. Antes Sí, de sí, irnos, hombre, por supuesto, en la jam está privada. sí, y con guacamole incluido. Sí, sí, no, no, si no, no puedes venir, ¿eh? Ok, no te preocupes que yo lo llevo. Pablo, antes de terminar, me gustaría que nominaras a 3 personas que tengan algo interesante que contar, así como tú, que tengan una historia interesante como la tuya. ¿Se te ocurre alguien? Pues mira, lo he estado pensando y no sé. Me tendrías que dejar pensarlo bien porque tengo personas, pero tengo que darle un par de vueltas ahí. Sí, tú piénsalo Sí. con toda calma. Yo no, sí, porque ahí tal, pero sí, he estado pensando, digo, bueno, a ver cómo alguien sí que pueda ser así, bueno, yo qué sé, que tenga cosas interesantes, sí. Tengo un amigo, por ejemplo, este escritor, he pensado en él, por ejemplo. Un amigo tiene escrito un libro. Vale. Pero no es aparte por el libro, por supuesto, ¿no? Pero su vida es muy, es curioso. Es una persona así muy interesante que te podría contar mil cosas, que le gustan, le apasionan mil cosas, bueno, forofo de la música, tiene un grupo también de pop rock, tal. O sea, es una persona muy, Vamos, que no se aburre. No se aburre y no te puedo decir que no se aburre y no se dedica más profesionalmente a la música, pero es un loco, vamos. Sabe más de música que yo, me refiero de historia, yo siempre le digo, bueno, es que me podrías dar lecciones de la vida de Mahler, de yo qué sé, o sea, ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama Daniel Dilla. Ok. Bueno, pues habla con él, a ver si Sí, le apetece. sí. A ver si yo creo que sí, yo creo que le va a gustar, le va a apetecer vale. contar, y es muy interesante, muy interesante. Fenomenal. Sí. Oye, Pablo, te agradezco muchísimo este ratito, esta charla. ¿Hay algo que nos quieras contar antes de despedirnos? No, agradeceros, agradecerte, vamos, que hayas puesto en contacto y, bueno, espero no haber aburrido mucho con historias de mi vida y eso. No creo. No. Que siempre, y bueno, nada, si alguien quiere contactar a través del sindicato y si hay músicos que quieren hablar o hacer algo, bueno, pues animarles, ¿no? Bienvenidos. Y nada, y bueno, simplemente enviar el mensaje de que cuando alguien, un poco eso es verdad, que cuando alguien le apasione algo, pero de verdad que se le apasione, que a ver si tiene la suerte que yo he tenido, de tener también el respaldo. Mis padres al final, tengo que reconocer, fueron maravillosos y entendieron un poco el tema. Yo sé que estaban preocupadísimos. Hombre, claro. Pero es lógico, pero yo creo que cuando ya vieron que yo no paraba de estudiar como un loco y tal, bueno, pues un poco animar a la gente a eso, y que si tiene hijos, como tú has dicho muy bien antes, bueno, que se fijen, si realmente tiene una pasión, bueno, que lo vean, que no lo frenen, que ven a ver si esa pasión realmente le empujan un poco para la vida, ¿no? Entonces, perdón. Me imagino que tus padres estarían súper orgullosos de ti. Claro. Cuando te vieron en la Orquesta Nacional de España. Claro, ya te respiraron. Dijeron, bueno, el niño ya se ha colocado. Menos mal que el niño no nos ha salido. Mira, esta historia hace poco a un taxista, porque llevaba yo un bajo eléctrico, el taxista me dijo, usted toca ¿esto qué es? ¿Una guitarra? No, el bajo. Y no sé cómo me empezó a contar. Y le conté la historia y paró el taxi y quería que le contase todo. Y paró el taxi, no sé. Y yo le digo, oiga, ¿está usted trabajando? No, es que no, cuénteme esto, porque me interesa mucho esto de que a alguien le apasione algo y tal. Y le tuve que explicar todo, ¿no? Porque es algo, yo creo que mucha gente lo tiene en su vida. Puede ser música, puede ser otra cosa, lo que sea. Y intentar, bueno, pues, por lo menos intentarlo. Luego ya, oye, pues si no sale, pues tampoco. Claro. Pero bueno. Pues nos quedamos con ese mensaje. Así que sí, ese sería un poco el mensaje, sí, efectivamente. Fenomenal. Pues Pablo, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Un fuerte abrazo y un espero fuerte conocerte abrazo. pronto. Chao. Chao, adiós, gracias, adiós. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.